Capítulo 1 en los SOS de la URO quebrado, la llama que no se apaga. El cielo aún ardía con los restos del imperio de las sombras doradas cuando las primeras señales del nuevo desastre comenzaron a aparecer. Los sobrevivientes hablaban de Solenar como un mito resucitado, un dios quebrado que había despertado demasiado tarde para salvar su propio reino, pero la verdad era peor en su despertar. Había abierto una grieta que ningún mortal, dios o sombra podía ignorar. En el extremo norte del continente, en la ciudad de Harven, una niña despertó en mitad de la noche con el corazón ardiendo. Otra vez, susurró Lia, presionando el pecho donde un pequeño símbolo incandescente brillaba como si tuviera vida propia. No era un tatuaje, ni una marca de nacimiento, era un eco. El eco de la aurora quebrado. Un poder que, según las antiguas leyendas, solo debía aparecer cuando el mundo estuviera a un paso de romperse para siempre. Su hermano macho Kael entró en la habitación alarmado. Lia, la marca volvió a arder. Lia asintió, pero esta vez su voz tembló. Kael no solo ardió habló. Kael se congeló. ¿Qué dijo? Lia levantó la mirada. Sus ojos, por un momento, reflejaron un amanecer inexistente. Dijo que algo más despertó junto con Solenar, algo que no debería existir, y entonces el suelo tembló bajo sus pies. No como un terremoto, no como una explosión. Era un pulso, idéntico al que Lia había sentido, pero 100 veces más fuerte. Kael la abrazó, protegiéndola mientras las paredes vibraban. ¿Qué es eso? Lia respiró Hun. La llama que no se apaga. Está regresando. ¿Eso es bueno o malo? Preguntó Kael. Lia negó, aterrorizada. Malo a muy malo, porque si regresa, significa que los guardianes del alba perdida también están volviendo. Las luces de Harvan se apagaron de golpe. El cielo se abrió como si fuese desgarrado por garras invisibles, y de la grieta cayó una lluvia de fuego blanco. Kael levantó a Lia en brazos. Tenemos que salir de aquí. Pero Lia, con la mirada fija en el cielo roto, murmuró, no podemos escapar. No esta vez, porque la llama viene por mí, y en el horizonte, una figura envuelta en luz descendió lentamente, buscando a la niña marcada por el amanecer que nunca llegó. El mundo entero contuvo el aliento. El verdadero desastre apenas comenzaba. Capítulo 2. El guardián que cayó del cielo. La figura descendió lentamente entre la lluvia de fuego blanco, como si la gravedad dudara antes de permitirle tocar el suelo. Su luz no era cálida, ni divina, ni humana. Era un resplandor antiguo, quebrado, asfixiante, como el eco de un amanecer que nunca terminó de nacer. Kael retrocedió instintivamente. Lia, en cambio, permaneció inmóvil. Su marca ardía con tanta intensidad que iluminaba toda la calle. Cuando la figura finalmente tocó tierra, la luz que la envolvía se apagó como una vela consumida, y lo que quedó allí no era un dios, era un hombre arrodillado, respirando con dificultad, como si cada bocanada de aire le costara un fragmento de su alma. Su armadura estaba cubierta de grietas que brillaban con un fulgor interno, como si por debajo existiera un fuego contenido a punto de estallar. En su espalda, 2 alas de luz destrozadas colgaban como ruinas. Lia murmuró, un guardián. Pero está roto. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 abismos luminosos, pero no tenían ira ni amenaza. ¿Solo tú? Su voz era un susurro fragmentado. Tú eres la portadora del Econ. Kael dio un paso adelante, interponiéndose entre el guardián y su hermana. Aléjate de ella. El guardián no se movió. Ni siquiera intentó defenderse. No vengo a tomarla, dijo con un hilo de voz. Vengo a advertirla. Lia tragó saliva. ¿Advertirme de qué? El guardián bajó la mirada, como si recordarlo le desgarrara la voluntad. Cuando Solenar despertó,
No fue el único, hubo otro, algo que dormía fuera del tiempo. Algo que odiaba la luz. Incluso antes de que existiera la luz, Ancael frunció el ceño. ¿Qué cosa puede odiar la luz antes de que exista? El guardián respiró hondo, y por un instante sus alas rotas temblaron como si quisieran levantarse. El primer ocaso, susurró. El mismo nombre hizo que el aire se congelara alrededor de ellos. Lía dio un paso atrás, sin darse cuenta. No, eso es imposible. El primer ocaso fue destruido en el nacimiento del mundo. El guardián negó débilmente. Las historias mintieron. No fue destruido, fue sellado, y su sello ha empezado a romperse. Un nuevo pulso sacudió la ciudad. Esta vez no vino del cielo, vino del cielo. Cael miró a su alrededor. ¿Qué demonios está pasando? El guardián finalmente se levantó, tambaleante, apoyándose en un fragmento de su ala. No queda tiempo, la portadora debe elegir. O huye y deja que el mundo caiga. Miró fijamente a Lía. O acepta lo que lleva dentro y se convierte en la llama que no se apaga. La marca en el pecho de Lía ardió de nuevo, respondiendo a esas palabras. Y ella comprendió que no había escapatoria. El destino la había encontrado. Capítulo 3. El eco que despierta el pulso surgido desde las profundidades no se disipó. Continuó vibrando en el aire como una respiración gigantesca y oculta bajo la piel de la tierra. Las piedras del suelo temblaron. Las ventanas de las casas más cercanas estallaron, dejando caer lluvia de cristales brillantes. Laia apretó los dientes mientras la marca en su pecho ardía, esta vez como si alguien estuviera llamando desde dentro de ella. Cael la sostuvo por el brazo. Lía, oye, ¿qué te está pasando? Ella no respondió. No podía. La voz que escuchaba no pertenecía a ningún ser físico. Era un eco, uno que surgía desde una profundidad que no era geográfica, sino espiritual. Jaspier. La palabra resonó en su mente como una campana rota. El guardián, tambaleante, clavó su mirada luminosa en ella. El eco ha empezado a reconocer a su portadora. No lo rechaces. Si luchas contra él, te destruirá. Si lo aceptas, te cambiará. Para siempre. Ancael gruñó. No dejaré que nada la cambie sin su voluntad. El guardián lo observó con un extraño atisbo de compasión. No es un asunto de voluntad, es un asunto de destino. Un segundo pulso surgió del subsuelo, más fuerte, más profundo. Esta vez, Lía sintió como algo dentro de su pecho respondía con un latido propio. La marca se expandió. Como si se abrieran, Lía cayó de rodillas. Cael susurró con voz entrecortada. ¡Ay! Algo. Hablándome. Cael se arrodilló junto a ella. Ignóralo. Estoy aquí. No tienes que escuchar nada. Pero la voz no podía ignorarse. Era un susurro cálido y frío a la vez. Como viento sobre cenizas. No temas. No eres la primera. No serás la última. Lía cerró los ojos y el mundo desapareció. Por un instante, no estuvo ni en la ciudad ni en la tierra. Se encontró en un vasto espacio, sin cielo, sin suelo, sin luz. Solo un horizonte líquido de sombras doradas, brillando como brasas apagadas. Una figura emergió entre aquellas sombras alta, luminosa, pero incompleta, como una silueta hecha de grietas. Lía intentó hablar, pero la voz le falló. La figura alzó una mano, y el vacío se llenó de susurros, miles de ellos. Voces que no provenían del presente ni del pasado, sino de múltiples futuros posibles. Somos el eco, somos lo que queda cuando la luz muere. Somos lo que renace cuando el ocaso comienza. La figura se acercó y colocó una mano sobre su pecho. Lía sintió como su corazón se partía en dos direcciones. Una hacia la vida que conocía, otra hacia algo insondable que la reclamaba. La voz principal habló al fin. La marca no es un poder,
Es una deuda, Lía, jadeó. ¿Una deuda? ¿Con quién? El vacío se estremeció. Con aquello que nació contigo. Y fue apartado para que tú pudieras vivir en las sombras doradas. Se agitaron, como si algo gigantesco quisiera romper la superficie desde abajo. Él regresa. Portadora, Lía sintió miedo, no por ella, sino por lo que se avecinaba. El guardián había hablado del primer caso, pero las voces del eco hablaban de algo más otro. Yo, el que nunca abrió los ojos. El que ahora despierta, Lía gritó, intentando romper el trance. Y entonces volvió al mundo real. Cayó hacia adelante, jadeando, sudando frío. Kael la sostuvo antes de que golpeara el suelo. Lía, respira. ¿Qué viste? Pero ella no pudo responder, porque el tercer pulso llegó, y esta vez, el pulso no solo agitó la tierra. Una grieta gigantesca se extendió bajo sus pies, y una columna de luz, negra, negra como la noche sin estrellas, negra como algo que devora la propia luz, estalló hacia el cielo. El guardián murmuró con horror. Ya es demasiado tarde. Lía se puso de pie, temblando, pero más decidida que nunca, porque sabía lo que había dentro de esa grieta. Lo había visto en el vacío. Él estaba despertando. Capítulo 4. El nombre que no debía recordarse, el resplandor negro que brotó de la grieta, seguía expandiéndose, como un río invertido de sombras líquidas. La luz no iluminaba, devoraba. Allí donde tocaba, el color se marchitaba, el aire se espesaba y los sonidos se apagaban, como si el mundo entero retrocediera ante aquello que estaba emergiendo. Kael retrocedió un paso instintivamente, con la espada en alto. Ese brillo no es de este mundo. El guardián, con su cuerpo fracturado de luz antigua, tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. No es solo de otro mundo, es de otra existencia. Lía tragó saliva, sintiendo como la marca en su pecho ardía de un modo que no era dolor, sino advertencia y reconocimiento, porque ella ya lo había visto. En el vacío sin horizonte, un latido, una sombra dorada, una figura sin rostro, llamándola portadora. La grieta volvió a sacudirse. Un murmullo profundo escapó de ella, como el aliento de algo que respiraba por primera vez desde el comienzo de los tiempos. Kael apretó su mano alrededor de la espada. Lía, dime qué sabes qué es eso. Ella no respondió. No podía, su voz se había perdido entre los ecos que aún vibraban en su cabeza. El guardián dio un paso hacia la grieta, aunque cada movimiento parecía desgarrarle el cuerpo. Ese nombre, susurró con horror, no debe pronunciarse, no debe pensarse. Fue arrancado del tejido del cosmos por un pacto que incluso los dioses pagaron con sangre. Lía sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Pero está regresando. Sí, el guardián bajó la cabeza, y su regreso significa que la fractura del crepúsculo ha comenzado. El murmullo de la grieta se transformó en un sonido más nítido, en un susurro. Una sílaba apenas formada, como si algo desde dentro intentara recordar cómo hablar. Kael se interpuso delante de Lía. No dejaré que se acerque. Sea lo que sea, lo detendré. Pero el guardián negó con la cabeza. No puedes detener aquello cuyo nombre fue condenado al olvido. Ni tú, ni yo, ni ningún dios. Solo la portadora puede enfrentarlo. Lía sintió que el aire se estiraba a su alrededor, como si la misma realidad la empujara hacia la grieta. ¿Por qué yo?, susurró con la voz quebrada. Yo no pedí nada de esto. El guardián respondió con una tristeza antigua. Porque fuiste marcada al nacer, porque tu vida fue prestada, porque alguien, para que tú existieras, tuvo que sacrificar su despertar. El pulso negro volvió a sonar, esta vez acompañado de un latido. No era un sonido del mundo físico, era un latido que resonaba en el alma. Lía sintió como su visión se nublaba, como cada recuerdo suyo vibraba.
como algo detrás de su propia identidad comenzaba a revolverse. Lo siento, susurró el guardián, pero ha llegado la hora de que escuches la verdad, Ann. Y entonces lo dijo. El nombre Ann no lo pronunció con la boca, lo pronunció con la luz que irradiaba de sus grietas. Un nombre que no pertenecía a ningún idioma mortal, un nombre que había sido borrado del firmamento, un nombre que arrancó lágrimas de sangre de los ojos del guardián. Al ser revelado, Leah cayó de rodillas al escucharlo, con las manos en la cabeza, como si su mente se partiera. Kael gritó su nombre, desesperado. La grieta respondió al nombre con un rugido profundo, triunfante, casi feliz, porque ese nombre era suyo, porque llevaba eras esperando que alguien lo recordara, porque había sido traicionado. La luz negra se retorció y tomó forma, un brazo, luego otro, y luego una figura alta, cubierta por un resplandor dorado corrompido, se alzó desde la oscuridad. Leah levantó la vista, temblando, y la figura habló con una voz que ella reconoció sin haberla escuchado nunca. Portadora, finalmente me has recordado. El guardián cayó al suelo, exhausto, mientras murmuraba con desesperación: ya es demasiado tarde, Anel. Ha vuelto. Leah, con lágrimas ardiendo en sus ojos, apenas pudo pronunciar un susurro. Tú, eres. La figura inclinó la cabeza y el mundo pareció congelarse. Soy tu sombra. Soy tu origen. Soy el nombre que nunca debiste recordar. Capítulo 5. Los fragmentos de un alma dividida. El silencio que siguió a la aparición de la figura fue tan profundo que incluso el viento dejó de existir. La luz negra que emanaba del recién llegado se extendió como una neblina viva, deslizándose entre las ruinas, serpenteando por el aire como si buscara algo. Leah retrocedió un paso, pero la figura avanzó sin prisa, como si llevara una eternidad esperando este encuentro. Portadora, repitió con voz que sonaba a múltiples ecos superpuestos. Por fin estamos completos. Kael se interpuso en un instante, espada en mano. No te acerques a ella. La figura lo miró, no con ira, sino con una extraña curiosidad. Tiemblas ante mí, y aún así me desafías a admirable. Inútil, pero admirable. El guardián, aún arrodillado y debilitado por pronunciar el nombre prohibido, levantó la cabeza. No le hables, murmuró con voz rasgada. Cada palabra suya quiebra un hilo del tejido del alma. Pero ya era tarde. Leah sintió como algo dentro de ella comenzaba a dividirse. No físicamente, sino a un nivel más profundo, como si un espejo interno reflejara ahora dos versiones de sí misma. La figura extendió una mano hacia ella. Tú y yo no somos dos, somos uno dividido por un pacto antiguo, un pacto que los dioses romperán para mantener su trono, un pacto que tú estás destinada a deshacer. Leah negó con la cabeza, temblando. No te conozco. No sé quién eres. La luz negra vibró como un susurro de descontento. ¿Sabes? Mi nombre lo escuchaste. Lo sentiste abrir tus recuerdos. Kael gritó. No escuches nada de lo que diga. Pero el eco continuó dentro de ella. El nombre prohibido, el que había sido borrado, el que su alma había guardado como una cicatriz sellada. El extraño dio un paso más, y su presencia hizo que el suelo crujiera bajo sus pies. Cuando naciste, parte de ti fue mutilada, separada, sellada, todo, para que tú vivieras una vida incompleta, mientras yo me pudría en la oscuridad que los dioses me condenaron a habitar. Leah sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera desgarrándose desde dentro. Una memoria, una vibración, un fragmento suyo, pero no suyo. ¿Qué quieres?, logró preguntar con dificultad. El ser inclinó la cabeza, y por primera vez su luz dorada corrupta mostró una forma más humana. Quiero aquello que me pertenece.
Quiero volver a ti. El guardián reunió las pocas fuerzas que le quedaban. No, si se fusiona, Lia dejará de existir como la conocemos. Él fue separado por una razón. Es la mitad oscura de un alma primigenia. La parte que absorbió la ira, la memoria y el poder que los dioses no podían permitir que un mortal sostuviera. Kael apretó la mandíbula. Entonces lucharé para impedirlo. Pero la figura sonrió. Y esa sonrisa parecía hecha de sombras afiladas. Luchar contra su otra mitad. No eres rival para un reflejo que nació del mismo fuego que ella. Lia, sin aliento, murmuró. Mi otra mitad. No, no puede ser. La marca en su pecho ardió intensamente. Una luz propia surgió de ella. Una luz distinta a la del ser frente a ella. Más cálida, más pura. Pero de Bill. El ser observó ese brillo con una mezcla de nostalgia y desprecio. Sianés, fragmento débil que guardas, es lo que quedé de ti. Cuando te separaron de Mian, el guardián gritó con desesperación. No lo escuches. Él quiere consumir tu parte de luz para recuperar su forma completa. Es un devorador de alma, y tú eres la única que puede contenerlo. Lia respiró hondo, sintiendo que el mundo temblaba a su alrededor. Sus pensamientos se fragmentaban, como si dos voces en su interior empezaran a discutir por el control de su mente. Una voz temblorosa, humana, suya, y otra grave, profunda, como un recuerdo enterrado. El ser extendió la mano nuevamente. Venezuela, deja que las partes vuelvan a unirse. Ya has cargado demasiado tiempo con una vida incompleta. Kael dio un paso adelante, con los ojos ardiendo. Si la tocas, juro que aunque muera, te arrancaré del mundo. El ser lo miró con una calma terrible. No morirás por mi mano, morirás. Por la suya, Lia gritó. ¡Basta! ¡Los dos, basta! El viento se detuvo, la grieta dejó de expandirse. Incluso la luz negra se congeló, porque la marca de Lia, por primera vez, liberó un destello que no era ni luz ni sombra. Era memoria, una memoria antigua. Una memoria que no pertenecía a ningún tiempo. Y en ese destello, todos, Lia, Kael, el guardián y la figura prohibida, vieron un mismo fragmento, un niño y una niña, naciendo a la vez. Una luz dorada dividiéndose. Los dioses, decidiendo que dos almas juntas serían demasiado peligrosas, separación, olvido en silencio. Cuando la visión terminó, Lia cayó al suelo, respirando como si hubiera corrido horas. El ser habló con suavidad. ¿Lo ves? No mentí. Somos uno, que fue partido en dos. Kael la alzó en sus brazos. No eres suya, no lo serás nunca. Pero Lia ya no sabía qué creer, porque en su interior, donde antes había silencio, ahora había dos pulsos, dos almas, dos memorias, dos destinos chocando dentro de un mismo cuerpo. El mundo tembló al sentir que la portadora empezaba a dividirse. Capítulo 6. La sangre del juramento roto. El amanecer no llegó aquel día. Las nubes rojas que se alzaban sobre las montañas parecían un presagio que nadie se atrevía a nombrar. En el centro del campamento, Lyrendel permanecía sentado frente al fuego casi apagado, con el fragmento del sello antiguo descansando entre sus manos. Su respiración temblaba, no por miedo, sino por la certeza creciente de que cada paso que daba lo ataba más a un destino que nunca había elegido. A su alrededor, los ecos del juramento pronunciado en la caverna de los susurros todavía parecían resonar en el aire, un juramento que, sin embargo, él había roto sin remedio. «No debiste seguirme», murmuró Lyrendel sin levantar la mirada. Ursonis se aproximó con pasos firmes, pero su voz fue suave. «No podía dejarte enfrentar esto solo. Lo sabes. No entiendes lo que he hecho», respondió él sus dedos,
se cerraron con fuerza alrededor del fragmento en este sello. No debía existir en manos mortales. Y yo lo tomé, aún conociendo el precio. Gersanis guardó silencio. La noche anterior, cuando los espíritus guardianes habían caído en un silencio antinatural, ella comprendió que algo irreversible había sucedido. ¿Qué fue lo que prometiste exactamente?, preguntó finalmente. Lyrandel levantó la mirada. Sus ojos, antes serenos, ahora llevaban un brillo oscuro, como si una sombra hubiera echado raíces en su interior. Prometí que nunca lo usaría, que jamás invocaría la sangre que duerme dentro de este fragmento. Prometí que respetaría el juramento de mi linaje y aún así lo activé. El fuego crepitó, débil y casi apagado, como si también él temiera ser testigo de aquella confesión. El recuerdo llegó como una herida abierta, la figura sin rostro que surgió del sello, la voz serpenteante que habló con un tono que no pertenecía a este mundo, y las cadenas de luz que se quebraron, como si fueran apenas ilusiones. Había visto demasiada verdad en muy poco tiempo, y había sentido por primera vez el poder prohibido que corría por su sangre. Algo más ocurrió, dijo Érsenes, con un hilo de angustia. No es solo el juramento. Puedo verlo en ti. Lyrandel dudó, luego inspiró profundamente. Cuando el sello se activó. Escuch mi nombre, mi verdadero nombre. Gersanis se quedó inmóvil. Nadie, absolutamente nadie, debía conocer el nombre esencial de un portador. Era la única barrera que separaba al alma del vacío. Eso significa que aquello que te llamó, susurró ella con horror ante reclama. Lyrandel bajó la mirada. El juramento roto no solo libera poder, también me condena. Ya no soy dueño de mi destino. Lo que despierta en mí no pertenece a este mundo. Y mientras exista este fragmento, también existirá la cadena que ahora me ata. El viento sopló con fuerza, moviendo las llamas del fuego. Lyrandel cerró los ojos. Gersanis, si pierdo el control, prométeme que... No, lo interrumpió ella, firme. No aceptaré un destino donde tenga que destruirte. Encontraremos otra salida juntos. Lyrandel quiso creerlo, quiso aferrarse a esa promesa, pero el sello en su mano pulsó como un corazón ajeno, recordándole la verdad innegable. La sangre del juramento roto ya estaba despierta y reclamaría lo que era suyo. En la distancia, un cuerno antiguo resonó entre los valles, una llamada a un aviso, o quizá el comienzo del fin. Lyrandel abrió los ojos. Sabía quién lo estaba buscando, y sabía que esta vez no podría huir. Capítulo 7. El guardián que nunca murió. La tormenta de cenizas seguía ardiendo sobre los cielos fragmentados cuando Ailien y Caris llegaron al borde de la grieta, conocida como el umbral partido. Allí donde la luz del sol muerto se quebraba en 1000 direcciones imposibles, el aire vibraba como si una criatura gigantesca estuviera respirando justo debajo de la realidad. Caris se detuvo primero. Este lugar, susurró, con los ojos entrecerrados, no existe en ningún mapa, ni siquiera en los textos prohibidos. Ailien, todavía sintiendo en su piel el ardor del juramento roto, apoyó una mano en la roca negra. El eco de la sangre que había derramado seguía vivo en sus venas, latiendo con un ritmo antiguo, como si algo más lo estuviera usando como vía para despertar. No existe, respondió él, porque alguien se aseguró de borrarlo. Un crujido profundo retumbó bajo sus pies. Luego, el silencio, hasta que una voz sin aire habló desde la oscuridad del abismo. Llegaste demasiado tarde, heredero del crepúsculo. Caris retrocedió de inmediato, invocando un velo de luz azul. Ailien levantó su mano y la marca rota sobre su brazo brilló con un fulgor rojo palpitante. De la grieta surgió una figura alta, cubierta por un manto hecho de polvo estelar y trozos de metal oxidado. No caminaba. Simplemente estaba allí, como si hubiera existido desde siempre y solo ahora hubiera decidido ser visto. Sus ojos eran dos vacíos dorados,
¿Quién eres?, preguntó Alien, aunque en su interior algo ya sabía la respuesta. La figura inclinó la cabeza. Su voz resonó como la de un anciano, un niño y una serpiente al mismo tiempo. Soy el guardián del eco silente, el primer protector de aquello que ustedes llaman alma, y el último que recuerda el crimen que dividió la tuya. Caris tragó saliva. El alma dividida. ¿Te refieres a los fragmentos que seguimos encontrando? El guardián no respondió con palabras. En su lugar, alzó una mano. Una oleada de memoria los golpeó en imágenes borrosas. Un templo antiguo envuelto en sombras doradas, gritos de un dios cuya identidad había sido borrada, y un cuchillo de luz que atravesaba una forma humanoide. Alien sintió como si una parte de él quisiera gritar. «Fuiste tú quien rompió mi alma», jadeó. «¿Por qué?». El guardián dio un paso adelante, y la grieta pareció expandirse con él. «Noan, yo fui quien evitó que fueras destruido por completo. Los dioses querían que desaparecieras, igual que tu gemelo. Yo solo pude salvar fragmentos». «¿Mi gemelo?», Aelion susurró, temblando. «Solenar». El guardián inclinó la cabeza. «El despertar de Solenar no fue un accidente. Él regresa porque tú ya no estás completo, y porque lo que falta de tu alma lo está llamando». Caris miró a Aelion con horror. «Entonces, cada fragmento que recuperamos despierta más a Solenar». El guardián extendió una mano hacia el vacío, y del abismo emergió un brillo dorado fracturado. «No solo eso, así recuperas el fragmento que resta. Solenar despertará por completo, y esta vez no habrá dioses capaces de detenerlo». El viento rugió como una bestia antigua. Alien sintió como su destino se tensaba, como una cuerda que estaba a punto de romperse. «Entensis daim», dijo él, con la voz firme. «¿Qué debo hacer?». Los ojos del guardián ardieron. «Elegir qué parte de ti debe morir». Y la grieta comenzó a abrirse. Capítulo 8. La decisión que rompe el cielo. El umbral partido rugía como si el mundo estuviera respirando por última vez. La grieta continuaba abriéndose bajo los pies de Alien y Caris, extendiendo líneas de luz dorada y sombras líquidas que caían hacia un abismo sin fondo. El guardián del eco silente no se movía. Parecía un monumento erigido antes de la primera aurora. Alien sintió la presión en su pecho aumentar, como si los fragmentos perdidos de su alma estuvieran respondiendo al llamado del guardián. «Dices que debo elegir», murmuró él. «¿Qué parte de mí debe morir? ¿Qué significa eso?». El guardián levantó una mano, y el aire tembló. «Cada ser con un alma completa vive una sola verdad», declaró la figura, su voz retumbando como un eco multiplicado. «Pero tú ya no eres uno solo, eres muchas posibilidades divididas en fragmentos, cada uno con un destino distinto». Caris dio un paso hacia adelante, desafiante. «Él no va a morir. Ninguna parte suya va a hacerlo. Nosotros estamos reuniendo su alma para hacerlo más fuerte, no para sacrificarlo». El guardián giró los ojos vacíos hacia ella. «La fuerza sin elección es caos. La unidad sin sacrificio es imposible». Alien clavó la mirada en el abismo, donde destellos dorados se agitaban, como si miles de recuerdos enterrados se estuvieran moviendo bajo la superficie. «¿Qué ocurre si elijo mal?». El guardián lo observó por un largo instante. «El mundo se quiebra, Solenar despierta sin límites, y tú dejas de existir en todas tus formas». Caris apretó su puño, la luz azul de su magia temblando. «YC, Elejbin». El guardián exhaló una luz tenue, casi triste. «Entonces el cielo se sanará, pero una parte de tu alma quedará enterrada para siempre. Tus recuerdos, tu poder o tus vínculos. Uno de ellos morirá contigo». Un silencio frío cayó sobre el umbral. Aelion cerró los ojos. Entonces lo sintió. Tres voces dentro de él en tres fragmentos. El fragmento del recuerdo, una voz pausada,
hecha de dolor antiguo y ternura rota. La verdad te fortalecerá, pero también te destruirá en el fragmento del poder una voz ardiente, impaciente, furiosa. Conmigo nadie te vencerá. Ni siquiera Solenar en el fragmento del vínculo una voz suave, cálida, humana. Si me pierdes, no volverás a amar, no volverás a sentir. Aelion abrió los ojos, temblando. Kerris lo miraba, aterrada, como si estuviera viendo a alguien partir por un camino del que no habría retorno. El guardián extendió ambas manos, y las 3 luces emergieron del abismo, flotando frente a Aelion. Elige, ordenó. En el cielo está esperando tu decisión. El suelo volvió a temblar. Las luces se acercaron a él, brillando como pequeñas lunas. Aelion respiró hondo y levantó la mano. Capítulo 9. El fragmento elegido. Aelion mantuvo la mano levantada, temblando entre los 3 destellos que flotaban frente a él. En cada uno de los fragmentos parecía observarlo. Exigiendo ser escogido, resonando con un eco que solo él podía sentir. Kerris se inclinó hacia él, la voz apenas un susurro. ¿Qué vas a hacer? Aelion cerró los ojos y escuchó, no al guardián, ni a Kerris, ni al abismo que los rodeaba. Escuchó dentro de sí mismo. 3 latidos, 3 respiraciones, 3 destinos. El primero, un recuerdo, la memoria de todo lo que había amado, perdido y olvidado, la historia de su vida y la verdad del mundo que lo había moldeado. El segundo, un poder, la fuerza que podría desafiar a los dioses y romper cualquier cadena, la llama que arde sin límite. El tercero, un vínculo, la conexión con aquellos que amaba, con Kerris, con los aliados y las promesas que había hecho. Un dolor agudo recorrió su pecho. Elegir significaba sacrificar algo que ya no podía recuperar. La sangre de su juramento roto ardía, recordándole que el precio siempre era real. El guardián del eco silente lo observaba en silencio, como un juez inmóvil ante un veredicto inevitable. Elige, dijo con voz que retumbaba como piedra antigua. Solo uno puede permanecer. Los demás se disolverán o se fusionarán contigo para siempre. Aelion inspiró profundamente. Sintió la energía de los fragmentos entrelazarse con su propia esencia y por un instante vio el mundo no como era, sino como podría ser. Grietas abiertas, cielos que sangraban, criaturas olvidadas despertando y la sombra de Solenar acercándose implacable. Mi elección, susurró, será por lo que quiero proteger, no por lo que deseo poseer. Con un gesto firme, tomó el fragmento del vínculo. La luz cálida se precipitó hacia su pecho, fusionándose con su esencia. El dolor fue inmediato. Los otros 2 fragmentos, recuerdo y poder, gritaron, resistiéndose a desaparecer. El fragmento elegido llenó su corazón de un calor que era dulce y amargo a la vez, recordándole a todos los que había perdido y prometido nunca abandonar. Kerris soltó un suspiro, sus ojos llenos de lágrimas. Aelion, lo hiciste. El guardián bajó las manos, su figura tembló, como si el peso de siglos finalmente cediera. La elección está hecha. Su voz era solemne. Pero recuerda, portador, lo que se conserva es lo que define tu alma. Y lo que se pierde puede regresar de formas que nadie espera. Una ráfaga de viento levantó polvo y cenizas, y la grieta, que amenazaba con devorar el cielo, comenzó a estabilizarse. El fragmento de vínculo brilló en el pecho de Aelion como un sol intacto entre ruinas. Pero entonces, un rugido retumbó desde el abismo. Solenar había sentido el latido de la elección, y su despertar ya no podía retrasarse. Aelion apretó los puños con la mirada fija en el horizonte deformado. Si él despierta, no habrá marcha atrás. Pero mientras conserve esto dentro de mí, no lo enfrentaré solo. Kerris puso su mano sobre la de él. Nunca lo harás solo. Y juntos
Frente al umbral partido, se prepararon para el regreso de aquello que había estado esperando siglos en Solenar, el fragmento perdido de un alma que nunca debió ser dividida. Capítulo X. El retorno de Solenar. El cielo sobre el umbral partido se quebró en 1000 grietas de luz y sombra. Cada fragmento del firmamento parecía vibrar ante una fuerza que no conocía límites. La tierra temblaba bajo los pies de Aelian y Caerys, y el aire olía a cenizas y metal quemado. Desde el abismo emergió un resplandor dorado, primero un parpadeo, luego una figura completa que se alzó con majestuosidad y terror. Solenar estaba de regreso. Su presencia no era solo física, era una tormenta viva de memoria, poder y esencia que exigía reconocimiento. Su cuerpo brillaba con luz y sombra entrelazadas, como un reflejo fracturado de Aelian mismo. Portador, dijo, su voz resonando en todos los rincones del umbral. Has elegido, has conservado aquello que te define, y por ello te llamaré hermano. Aelion sintió como un escalofrío recorría su columna. Aquello no era un saludo, era un juicio. Solenar extendió una mano y la luz dorada corrompida que lo envolvía vibró, tocando el fragmento de vínculo que ahora habitaba en Aelian. Un dolor que no era suyo lo atravesó, recuerdos de tiempos no vividos, de promesas no cumplidas, de traiciones olvidadas. Caerys se interpuso. No permitiré que lo lastimes, gritó, invocando un escudo de energía azul que rodeó a Aelian. Solenar sonrió, una sonrisa que parecía hecha de sombras afiladas y sol quebrado. No deseo destruirlo todavía, pero necesito completar lo que fue dividido. Si lo hago, tú y yo volveremos a ser uno. Aelion apretó los puños. Nunca serás uno conmigo si eso significa que yo deje de existir. Solenar se inclinó y su luz se expandió, cubriendo el umbral como un océano de fuego líquido. Entonces la elección será aún más dolorosa. Tu fragmento de vínculo mantiene el equilibrio, pero no puede sostener mi regreso por completo. Algunos recuerdos, algunos lazos deben romperse para que la fuerza del portador sea completa. El guardián del eco silente apareció entre ellos, como un muro de sombra y memoria. No puedes controlar lo que ha sido separado por los dioses, dijo con voz grave, pero puedes elegir cómo enfrentar el retorno. Ese poder, Aelion, no es solo de Solenar, es también tuyo. Aelion cerró los ojos. Sintió el pulso de la sangre del juramento roto, la fuerza de su fragmento elegido y la mirada silenciosa de Caerys sosteniéndolo. Si vamos a enfrentarte, susurró, lo haremos como hermanos, pero nunca como uno solo. Solenar rió, un sonido que hacía temblar los cimientos del umbral. Entonces que comience la prueba, que comience la unión o la guerra. El aire se partió en 1000 rayos de luz y sombra. El umbral partido parecía cobrar vida propia, girando y retorciéndose. Y allí, entre el caos, Aelian sintió que su destino y el de Solenar se entrelazaban de manera irreversible. Estamos listos, dijo Caerys, con determinación. Sea cual sea el final, no lo enfrentarás solo. Solenar inclinó la cabeza, y los ecos del universo temblaron. Entonces que el retorno sea completo, y en ese instante, el firmamento entero pareció inclinarse ante ellos. El portador y su mitad perdida finalmente, cara a cara. Capítulo 11. La fusión o la ruina. El aire, sobre el umbral partido, vibraba con una intensidad que hacía que la piel se erizara. Cada grieta del cielo emitía destellos dorados y negros que parpadeaban como un corazón roto. Aelian y Solenar se observaban, reflejándose uno en el otro como espejos imperfectos de la misma alma. Caerys permanecía a un lado, temblando, pero firme, consciente de que cualquier movimiento podría desatar la catástrofe definitiva. Aelian susurró, recuerda lo que elegiste. El fragmento que conservaste puede sostenerlo.
Por ahora, Aelion respiró hondo. El fragmento de vínculo en su pecho ardía con fuerza, pulsando al mismo ritmo que la esencia de Solenar. Solenar extendió su mano, y la luz corrompida que lo rodeaba vibró, acercándose a Aelion. No era un gesto de agresión, sino de inevitabilidad. «No hay marcha atrás», dijo con voz grave. «Unidos o separados, el universo exige que nos reconciliemos. Tu fragmento no es suficiente para contenerme. Debemos fundirnos o destruirnos». Aelion sintió cómo su corazón latía más rápido. Sabía que la fusión significaba compartirlo todo en recuerdos, emociones, poderes, incluso los miedos más profundos. Pero también significaba perder algo de sí mismo para siempre. El guardián del eco silente apareció a su lado. «Tu decisión definirá el destino de todos los reinos», dijo. «Si no logran armonizar, la fractura se expandirá y nada quedará para proteger». Caris apretó la mano de Aelion. «Tú no lo enfrentarás solo. Si eliges fusionarte, yo estaré contigo en espíritu. Si eliges resistir, también lo estaré. Pero no dejes que el miedo decida por ti». Aelion miró a Solenar. Su reflejo dorado, corrupto, parecía mirarlo con la misma incertidumbre que él sentía. Por un instante, ambos seres parecieron dudar, como si pudieran percibir la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. «Entonces», dijo Aelion, con voz firme, «sí, vamos a hacerlo. Que sea para crear, no para destruir». Solenar inclinó la cabeza y extendió ambas manos, tocando el fragmento que brillaba en el pecho de Aelion. Una ola de energía estalló en el aire. La luz y la sombra se entrelazaron, girando en espirales que reflejaban el cosmos fracturado. Aelion sintió como los fragmentos de sí mismo y de Solenar se entremezclaban. Su mente tembló. Sus recuerdos se superpusieron. Sus emociones se duplicaron y se dividieron, y un dolor indescriptible recorrió cada fibra de su ser. El guardián observó en silencio, sus ojos vacíos mostrando un atisbo de miedo. Caris gritó, intentando mantener la concentración de Aelion. «No te rindas ahora. Controla lo que eres y lo que compartes». La luz del fragmento de vínculo se expandió, envolviendo a ambos portadores. Por un instante todo el tiempo y el espacio parecieron colapsar en aquel haz de luz. El umbral partido se sacudió, pero no se rompió. El cielo que amenazaba con fragmentarse comenzó a estabilizarse. Y entonces, en un destello cegador, Aelion y Solenar se encontraron completos y unidos. No uno, pero tampoco dos. Una sola fuerza, armonizada, capaz de mirar a los dioses y al abismo sin temor. Caris cayó de rodillas, exhausta y temblando. «Lo lograste», susurró. No solo sobrevivieron, sino que crearon algo nuevo. El guardián del eco silente se inclinó lentamente. «La fusión ha tenido éxito, por ahora. Pero recuerden, la unidad trae poder, sí, pero también responsabilidad. El mundo nunca volverá a ser igual». Aelion abrió los ojos. Solenar estaba allí, pero ya no era una amenaza, sino una extensión de sí mismo. El fragmento del vínculo brillaba, intacto, y dentro de él sentía la fuerza de la armonía. «Juntos», dijo Aelion, extendiendo la mano hacia Caris. «Ahora podemos enfrentar lo que venga». El cielo sobre el umbral partido, aunque marcado por cicatrices antiguas, comenzó lentamente a sanar. La luz dorada que corrupta se mezcló con la pura, creando un resplandor nuevo que prometía un futuro incierto, pero esperanzador. Capítulo 12. El amanecer de un nuevo juramento. El sol surgió sobre las tierras fragmentadas con un brillo que no era ni dorado ni plateado, sino una mezcla de ambos. Cada grieta del cielo parecía sellada, aunque todavía se podían ver los restos de cicatrices antiguas que contaban la historia de la guerra entre fragmentos de alma y dioses caídos. Aelion y Solenar
ahora fusionados en una sola fuerza, permanecían de pie sobre la cima del umbral partido. La sensación de plenitud en su interior era extraña y poderosa. Podían sentir los latidos del mundo, las memorias de todos los fragmentos reunidos y la esencia viva de lo que habían sido por separado. Caris se acercó con una mezcla de asombro y alivio. «Lo, de verdad», dijo, tocando con cuidado la luz que rodeaba a Elian. «Han logrado lo imposible». Elian inclinó la cabeza, sintiendo la suavidad del vínculo que había decidido proteger. Esto es solo el comienzo», dijo. «La fusión nos ha dado fuerza, pero también una responsabilidad. Hay mundos que todavía tiemblan bajo el peso de lo que fuimos separados. Y la promesa que hicimos, debemos cumplirla». Solenar, en la misma conciencia compartida, emitió un suspiro que recorrió todo el cuerpo de Elian. «No somos los mismos que éramos. Ni la oscuridad ni la luz nos dominan por completo. Hemos decidido nuestro propio camino». El guardián del eco silente apareció nuevamente, su silueta inmóvil, como una sombra que también parecía haberse renovado. «El juramento ha sido restaurado», dijo, aunque de una manera que los dioses no anticiparon. «Un nuevo equilibrio ha nacido. Pero recuerden, el equilibrio siempre es frágil. Cada elección futura dependerá de la fuerza de este momento». El viento sopló entre las ruinas, moviendo cenizas y polvo que brillaban con la luz de la fusión. El umbral partido, ahora estabilizado, parecía respirar. Aelion miró el horizonte y luego a Caris. «Hemos sobrevivido a la prueba más dura», dijo. «Ahora debemos forjar un nuevo juramento, uno que sostenga no solo nuestra existencia, sino la de todos los que dependen de nosotros». Caris asintió. «Y lo haremos, juntos». La luz de Elian y Solenar se expandió sobre la tierra, cubriendo valles y montañas, llevando esperanza y recordando a todos los que habían caído que incluso en la oscuridad más profunda, un nuevo amanecer podía nacer. El mundo respiró de nuevo, y con él, aquellos que habían sobrevivido comprendieron que, aunque la guerra de fragmentos y dioses aún podía despertar en el futuro, un nuevo capítulo había comenzado, uno donde la elección, el vínculo y la unidad podrían prevalecer. El sol de aquel amanecer no solo iluminó la tierra, iluminó la promesa de un mundo reconstruido, de un nuevo juramento, y de un destino decidido por los propios elegidos, no por los dioses ni por las sombras del pasado.